Comenzamos esta breve ponencia para la que hemos elegido el itinerario reflexivo de la caracterización de la voz narrativa del otro. Hemos titulado la actividad La novedad testimonial de Garcilaso el Inca. En el siglo XVII la crónica se ha consagrado como género literario y su intencionalidad ha experimentado una evolución desde la descripción hasta la aspiración de interpretar el sentido histórico de la conquista, como nos dice Oviedo. Se van a combinar la intención abarcadora y el estilo sublimado, pero al mismo tiempo en América se está conformando una sociedad llena de matices que precisa la revisión y la puntualización de las inexactitudes que se habían dado. Surgen así, junto a las voces de los españoles, las voces de los indios y mestizos, entre quienes destaca especialmente la de Garcilaso el Inca. En efecto, el Inca fue un mestizo criollo en el que confluyen circunstancias históricas y personales que marcarán su obra, como expondremos a continuación. Biológicamente, el Inca Garcilaso de la Vega fue hijo de la unión natural de un capitán español de ascendencia ilustre y de una noble quechua, lo que determina su origen ilegítimo. Históricamente es fruto de la relación entre vencedores y vencidos, si bien descendiente de linajes insignes en ambas líneas. Su cosmovisión será en consecuencia la particular de una persona en la que confluyen todos estos aspectos y que pese a su pretensión de rigor no logrará, parafraseando a Oviedo, que sus pasiones desaparezcan del todo. Su visión era la propagada por la casta gobernante cuzqueña que sobrevivió a la conquista, según la cual la cultura quechua era un estado de civilización superior. Su consideración de bastardo lo relega a nivel existencial, pues aunque, como dice Oviedo, tiene acceso a la educación formal a la vez que aprende quechua, se percibe en él una necesidad de reconocimiento. Desde un punto de vista legal se obvian sus derechos hereditarios y pretenderá reclamarlos en España tras la muerte de su padre, pero fracasa en esta empresa. ¿Qué reflejo tiene lo anterior en la labor del Inca como escritor? Pues el conjunto de su obra es considerada hoy como un proyecto cronístico por la mayoría de autores, y hay en ella una evolución personal y literaria. El Inca se estrena como escritor con una traducción de los diálogos de amor de León Hebreo, a pesar del cuidado que pone en su versión de la obra de un judío converso, de un autor con quien él empatizaría, no es una obra propia. No obstante, en ella se percibe una prosa elegante y la influencia del humanismo, y ya desde su título completo se reivindica el Inca como tal. Su siguiente obra, La Florida del Inca, es una crónica de oídas en la que destaca su estilo. Estos precedentes prepararán el camino para los comentarios reales. De nuevo, el título de la obra nos habla del autor, de su cuidado, modestia y humildad, dado que el comentario es una glosa de una obra anterior. No obstante, esa pretendida humildad no es acrítica. No acalla el afán reivindicatorio de los comentarios del Inca, quien en el mismo proemio al lector precisa tener más larga y clara noticia que la que hasta ahora los escritores han dado. Expresamente manifiesta el Inca que su intención es servir de comentario y glosa a los historiadores españoles, y si bien este propósito es humilde, también quiere ser intérprete de muchos vocablos indios que por desconocimiento de la lengua no fueron adecuadamente interpretados. Junto a este objetivo de glosa fidedigna está el de servir a la República Cristiana de acuerdo a su visión providencialista de la conquista. Tampoco es inocente el adjetivo reales de los comentarios. Reales puede entenderse como verdaderos, por lo que el Inca denunciaría así el desajuste con la verdad de lo anteriormente relatado, pero también puede significar o puede referirse a sus orígenes nobles perdidos y rendirles homenaje. Como quiera que fuera, la singular cosmovisión del Inca Garcilaso condiciona su visión jerárquica de la historia. Distingue dos edades, antes de los incas y después. En él, los indios de la época preincaica son objeto de una crítica despiadada y los concibe como fieras, menosprecia su politeísmo, su simplicidad y la ausencia en ellos de la capacidad de abstracción, los sacrificios humanos y el canibalismo, y se apoya en la autoridad del jesuita Blas Valera para reforzar sus afirmaciones. Al no identificar en ellos un origen común, los considera fieras, como decíamos. En el Inca se aprecia un prejuicio imperial incaico que había absorbido en la niñez, nos dirá Oviedo. Y hay en él un elitismo social que le lleva a menospreciar todo vestigio de historia anterior del continente americano y a idealizar la cultura inca. Como decíamos, se identifica con el imperio inca y destaca su organización y el monoteísmo presente en su culto al sol.
Se establecen ciertos paralelismos con la religión cristiana, que vemos en las alusiones al diluvio, las semejanzas con Noé, o en la pretensión de demostrar que tras el nombre de Pachacamac se encontraba Dios. De este modo puede percibirse en el Inca cierta tendencia a presentar los avances de su linaje materno como preparadores del camino de la evangelización, así lo entiende Valero Juan. Para reforzar su testimonio, el Inca especifica que en el origen de su relato está su propia experiencia y recuerdo, actuando en este punto como cronista de vista. Asimismo, alude nostálgicamente a la tradición oral familiar y manifiesta con su afán de rigor que escribió a sus condiscípulos de escuela y gramática. En este punto de los comentarios, el Inca realza su ascendencia india, presentándose como un indio hijo de su tierra y pintando un cuadro idílico del imperio Inca definido como una república antes destruida que conocida. Entiende el Inca que esta situación idílica entra en decadencia análogamente a lo que sucedió con el Imperio Romano y así nos refiere a las crueldades y tiranías de Atahualpa. Para el Inca, cuando esto sucede, llegaron los españoles que impusieron la vocación universal de su imperio y sobre todo la verdadera religión. Su advenimiento es para él parte de un plan divino, obedece a su concepción providencialista de la conquista, de modo que explicará los excesos cometidos como actos de redención y presenta una línea de defensa de los conquistadores del Perú, lo que le enfrenta con el pensamiento lascasiano. El estilo de esta obra es elevado, emplea un lenguaje sencillo y natural, si bien no exento de cultismos, y se percibe en él el influjo humanista, lo que le ha valido al Inca la catalogación de renacentista tardío, en un momento en que por las circunstancias históricas debía de estar más cerca del barroco. A diferencia de las crónicas iniciales, se advierte ya en este autor rasgo eminentemente literario, como observamos en la presentación de sus memorias personales procedentes de la tradición oral incaica. Hay tintes novelescos en ciertos capítulos, como en el que incluye la historia de Pedro Serrano y destaca el protagonismo del yo, en la manera en que el Inca cuenta su historia personal a la vez que teje su relato. Los comentarios reales del Inca están dominados por el sincretismo que caracteriza a su autor y que él mismo se atribuye al definirse como un indio nacido entre los indios y criados entre armas y caballos. ¿Qué pretende el Inca Garcilaso con su constante afirmación de su doble herencia española e inca? Quizá obedeciera a una ansia de autoafirmación y reconocimiento oficial. De otro lado, Valero Juan dice que hay en él una voluntad de reivindicación de los derechos de los conquistadores en el Nuevo Mundo, y por ello el Inca disculparía a Gonzalo Pizarro, rebelde frente a la corona por el menoscabo de las prerrogativas de los conquistadores. También puede verse en este apoyo del Inca a Pizarro el deseo de limpiar el nombre de su padre, o puede simplemente que todas estas pretensiones se reúnan en un nombre que aglutina una pluralidad de rasgos identitarios diversos.